Hola, hoy te invito a acompañarme en una exploración por la Torre del Conde de Fígols, relacionada con la historia de las minas de Fígols ubicadas en España, un clásico de las exploraciones urbanas que no te puedes perder. Si quieres saber todo sobre la historia de este fantástico lugar, quédate conmigo y acompáñame hasta el final. Y ahora te invito a acompañarme adentro de la Torre del Conde de Fígols y que te quedes conmigo mientras te voy contando su historia a medida que vamos haciendo el recorrido. Vamos allí. Se trata de un edificio construido a principios del siglo XX con un estilo historicista en el que se pretende imitar construcciones de castillos medievales en su decoración y en su estilo en general, para ensalzar al señor burgués que mandó construirla en su momento. En la actualidad dispone de dos entradas. Tenemos esta, que es la principal, y después tenemos una entrada de servicio. Sin embargo, nosotros entraremos será por la entrada grande, que es la entrada principal que estaba comunicada por unas escaleras que hoy en día se encuentran comidas por la maleza. Su dueño fue un propietario de origen vasco con el nombre de José Enrique de Olano y Loizaga, nacido en Liverpool y muerto en Barcelona en 1934. Fue nombrado conde de Fígols a principios del siglo XX, nada más y nada menos que por el rey de España en aquel momento, el rey Alfonso XIII, que estuvo alojado dentro de esta vivienda junto con el presidente del gobierno, el señor Maura. Se compone de un patio central, alrededor del cual se distribuyen las habitaciones. Con esta chimenea, que servía para calentar toda la estancia. Partiendo desde la chimenea central, iniciamos el recorrido en orden, en lo que podemos admirar el patio, el pórtico inicial de entrada y algunas de las habitaciones que todavía conservan el decorado de mosaicos de las baldosas. A pesar de lo deteriorada que se encuentra en la actualidad, aún conserva detalles interesantes de la época en la que el edificio se usó como oficinas y ya no como residencia de los propietarios de la empresa Carbones de Berga, sobre la cual giró todo el complejo que estamos visitando, entre ellos la Torre del Conde de Fígols. Aquí tenemos una antigua caja fuerte. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de este lugar se encuentra cerca siempre de la zona del pórtico de entrada, en el que encontramos esta habitación en la que hay más armarios empotrados, Sin embargo, vamos a la parte más interesante en este sentido y que se ve que corresponde a la época en la que el edificio era utilizado como oficinas, en la que encontramos antiguos sistemas eléctricos, los restos de la cadena de una cadena de cisterna y un antiguo lavabo en el que no había asiento, eran así, te colocabas y hacías por ahí.
Sin embargo, lo más interesante está por venir en esta planta, en el que tenemos este sistema de calderas antiguo, de calefacción, por toda la zona. Sin embargo, lo mejor está por comenzar. Ya abandonando la planta baja, nos encontramos con esta zona de escaleras que se encuentra precisamente en la zona que fue la salida del servicio y que dispone de un edificio anexo que en su planta alta dispone de una chimenea, por lo tanto estaba habitado en su momento, pero que no es de especial importancia. Por lo tanto no perderemos el tiempo con él. Seguiremos con la Torre del Conde. Y ya en la segunda planta es donde damos con un gran patio de luces en el que ya distintos grafiteros van dejando sus huellas, y aquí se puede ver un fresco que decoraba lo alto de todo el techo. A pesar del deterioro, se puede ver lo magnífico de la decoración. Aún se puede intuir, como es en el caso del techo. Partiendo de la sala principal, nos encontramos con este antiguo baño, con un embaldosado típico de época clásica. En este caso se puede apreciar el decorado con cosas nuevas. Y en general la torre estaba en el centro de todo el conjunto empresarial de las minas de Berga, en las que podemos encontrar las colonias de obreros, los talleres más arriba, que se podía ver desde todos los balcones de la torre, tanto de un lado como el otro. El conde de Fígols, en su momento, planificó la construcción del conjunto inspirándose en el diseño de las colonias textiles que ya existían en la época, en las que tanto el palacio que estamos visitando como el desarrollo del conjunto empresarial está inspirado en el mismo modelo y sistema. Y más abajo tenemos las escaleras que corresponden a la zona de la iglesia Hospedería de la Consolación, que les enseñaré más adelante. También disponían de un lavadero que se comunicaba con una escalera secundaria y un antiguo sistema de calefacción
que todavía podemos encontrar con sus tuberías. Aquí tenemos una de las partes más interesantes, no tanto sobre el suelo, sino en el techo, en el que podemos ver que utilizaban un antiguo sistema de construcción con cañas para después colocar el yeso del decorado, como pueden ver. Esta técnica de trenzado con cañas es una técnica tradicional muy antigua que era utilizada, como pueden ver, para después posar la decoración en yeso posteriormente. Y aquí tenemos la terraza exterior. En las que se puede apreciar el patio de luces. Y esto ha sido todo sobre la torre del Conde de Fígols. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.